Hola, les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Edwin Acuña. Hoy vamos a ver con una aplicación para celular que se llama calculadora de GeoGebra para lo que es gráfica de funciones, distintas funciones. La primera función, vea que la parte de arriba, la que voy a mover a través de, bueno, ahí lo estoy usando con el dedo. Ese es el plano cartesiano. El eje X es el que está en forma horizontal y el eje Y es el que está en fórmula vertical. En esta otra parte, la parte que está de color azul hacia abajo, hay un más. En ella vamos a poder expresar o copiar una función. Si yo tengo una función lineal, o sea, f de x es igual a x, y esta es una función lineal completamente. La función lineal es aquella función que también se le llama función identidad, que pasa por origen y siempre es creciente. Si esa función yo le sumo una unidad, un número entero real, lo que va a ocurrir es, si yo le doy el enter, la gráfica se va a correr hacia arriba. Bien, ¿qué pasa si yo le pongo en vez de un más o un menos? La gráfica se va a correr hacia abajo. Pongamos aquí abajo la función lineal, la de ese color azul. Entonces, la que es de color morado es, ¿qué pasa si yo sumo? Sube hacia arriba, sube, perdón, al lado derecho, la gráfica, o hay un corrimiento y vemos que corta el eje X en lo negativo y el eje Y en lo positivo. ¿Qué pasa si en vez de un más le resto? Va a ser lo contrario. Lo que va a ocurrir es corta el eje Y negativo y el eje X positivo. Vean, el eje Y lo están cortando en la parte negativa, el eje X positivo. Repito, si sumo, corta al revés, corta en X negativo y en Y positivo. Si resto, lo que hace es va un corrimiento hacia abajo y corta el eje X en positivo y el Y negativo. ¿Qué pasaría si en vez de eh, tuviera f de x igual a x, pongo f de x igual a 2x? La función va a estar más inclinada que la función origen. La función origen es el color azul. Ven que está más inclinada cuando yo le multiplico un número mayor que la unidad. ¿Qué pasa si ese número es menor que la unidad? O sea, 2 dividido entre 5, digamos, es menor que 1. Lo que va a ser menos inclinada que la función origen. ¿Qué pasa si yo a esa función le pongo un número negativo? 5x. Vean que la función es estrictamente creciente. De igual manera, y si le resto 1, lo que hace un corrimiento hacia abajo, y si le sumo 1, el otro, lo que hace un corrimiento hacia arriba. Esas son las características básicas. En un video anterior yo les representé lo que son las características de las funciones rectilínea y la cuadrática. Veamos la cuadrática. Si yo tengo f que es igual a x a la 2, obviamente se me hace una función cóncava hacia arriba. Si ese x2 fuera negativo, obviamente voy a tener una función cóncava hacia abajo. ¿Qué pasa si yo esa función cóncava, bueno, hagamos la función origen de la función cuadrática, que es x a la 2? ¿Qué pasa si esa función yo le sumo un, un x? Lo que ocurrió es que se corrió hacia la derecha y veamos que está cortando en 2 puntos. ¿Qué pasa si yo le resto ese 5x? Obviamente va a correr a la derecha. Perdón, el primero era a la izquierda y este lo va a correr a la derecha. Y vean que si corta el eje X en 2 puntos. ¿Qué pasa si yo le sumo un número en C? O sea, que aparezca el C con un valor. Lo que va a hacer es subir. Y si lo aumento, no sé, le ponemos 16, obviamente va a subir más. ¿Qué pasa si le ponemos negativo 16? Lo que va a ocurrir es que va a bajar. ¿Qué pasa si esa función cuadrática, el x2 es negativo? O sea, menos x a la 2. La función va a ser cóncava hacia abajo. ¿Qué pasa si le sumo más 4? Bueno, más 6. La función va a aumentar, pero siempre cóncava hacia abajo. ¿Qué ocurriría si al x2 lo multiplicamos por 2x a la 2?
o sea, mayor que la unidad. Vean la función, es la de verde, la nueva, el 2x2. La que es color como rojizo es x a la 2, o sea, la función original. Entonces vean que cuando yo multiplico un número mayor que la unidad, se hace más angosta. ¿Qué pasa si lo multiplicamos, no sé, por un 12? Ven que se hace más pequeña. ¿Y qué pasa si lo hacemos con un número menor que 1? O sea, un 12/17. Se aumenta un poquito más. Hagamos más. Quitémosle que se haga más pequeño. ¿Qué pasa si abajo fuera, no sé, 85? Aquí casi se hace plano al eje X. Nunca va a ser plano, porque siempre va a ser un límite, pero analicemos, si ese número que multiplica el X2 es menor que 1, se hace más plano, se amplía. Y si es menor que 1 y es mayor que 1, se hace más pequeña, o sea, más corta la función. Entonces, esas son características que tenemos que ver. Veamos qué pasaría si aquí fuera, no sé, si aquí le pusiéramos x a la 2, pero adelante, perdón, x a la 2, pero adelante le ponemos un número, no sé, como 9. Ven que se hizo más corta, es la que se hizo azul. Ahora vamos a ver lo que son gráficas distintas. Una interesante es valor absoluto. La gráfica de valor absoluto es esas dos rayas que están acá. Y ahí pongamos valor absoluto de X. Se hace un tipo V. Veamos que el dominio es todo R, pero el ámbito es de 0 más infinito. ¿Qué pasa si adentro yo le sumo? Lo que va a ocurrir es que se corre a la izquierda. Vean. Le sumo, obviamente le vamos a sumar 2. Se corre a la izquierda. Voy a poner abajo la función origen. O sea, valor absoluto de X. Ok, la de arriba, ¿qué pasa si yo le resto valor absoluto? Yo le digo X menos 3. Lo que va a ocurrir es que se corre a la derecha. Si yo le sumo, se corre a la izquierda. Si yo le resto, se corre a la derecha. ¿Qué pasa si a la X lo multiplicamos por 2? Lo que ocurre es que se hace más angosta. Y si lo hacemos por